Bueno, hoy la palabra que el Señor me dio, la verdad que yo no me acordaba. Él me la dio dormido, pero yo no me acordaba. Todo el día pasé pensando qué fue lo que me dijo Dios que le dijera a usted. Y cuando pasa eso, uno coge la Biblia y la repasa de para arriba y para abajo. Uno empieza por un tema, pasa por el otro, pero no me lograba acordar qué era lo que Dios tenía para nosotros. Pero te soy sincero, de tantos temas que hoy repasé, miré, cuando pasé por esa puerta, eso fue pasar e inmediatamente recordar cada una de las cosas que Dios había traído a mi corazón y a mi mente el día de anoche en medio del sueño. Así que yo quiero hoy traerte una palabra profética. ¿Cuántos aquí van a ser bendecidos en estos próximos 4 meses? Hay una palabra base que de profética que es: voy a abrir una puerta que va a cambiar tu vida y va a dar una vuelta de 180 grados en esa área familiar o en esa parte de salud o en ese trabajo, en ese negocio, en esa parte económica. Amén. Va a cambiar tu vida. Amén. Entonces, yo quiero que me acompañes a la siguiente cita bíblica. Lucas capítulo 7, Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 23. El doctor de profesión Lucas, que era médico, escribió lo siguiente que escuchó del mismo Jesús. Resulta que, antes de ir al texto, te voy a contar el contexto. Resulta que había un personaje muy importante en la cárcel. Había una persona llamada Juan el Bautista que era primo de Jesús, primo de sangre de Jesús. Y resulta que él estaba en la cárcel. Al pasar el tiempo en la cárcel, pues él empezó como a dudar, como le pasa a cualquiera cuando vive momentos difíciles. Empieza a dudar acerca de Jesús. Resulta que Juan fue el que abrió el camino para que empezara Jesús su ministerio, para que Jesús empezara con la predicación. Fue Juan el que dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le decía a la gente que lo seguía, le decía: mira, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia de él, porque él es el Hijo de Dios. Él es el que viene a cambiar el destino de cada uno de ustedes. Pero Juan, cuando empezó a pasar momentos difíciles, porque lo metieron preso, no porque haya cometido un crimen, sino porque le había dado una palabra profética a Herodes, al gobernante. Y resulta que a este gobernante que no creía en el Señor, que era apático a las cosas del Señor, no le gustaba lo que le decía Dios, lo que le mandaba decir Dios con el hombre de Dios. Y entonces metieron a Juan a la cárcel. Yo creo que Juan se empezó a preguntar: bueno, y si Jesús es Jesús, ¿por qué no ha venido a saludarme? Siendo que además de ser Jesús es mi familia, además de ser Jesús es pariente mío. ¿Por qué no ha venido a la cárcel? Ya llevo varios meses aquí metido. Entonces 2 de sus discípulos fueron a visitar a Juan. Juan tenía discípulos que posteriormente se iban a convertir en discípulos de Jesús. Dice que le dijo: oye, muchachos, yo quiero que ustedes vayan donde Jesús. Si nosotros sabemos, él está predicando en tal parte. Yo quiero que le pregunten acerca de que si él es el Mesías, el Salvador, o es que estamos esperando a otro personaje. Entonces los discípulos salen con esa encomienda de parte de su maestro, que era Juan el Bautista, y van donde estaba Jesús, pero Jesús no los atendió a propósito en el momento. Ellos llegaron, de pronto saludaron a Jesús, y Jesús, que conocía el corazón, porque Jesús conoce el corazón de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez les dijo: espérense, al final de la prédica hablamos. Y así fue. Jesús estuvo sanando a los enfermos, estuvo predicando el evangelio, hizo milagros. Y cuando terminó, se acercó a estos 2 discípulos de Juan y les dijo lo siguiente: vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y lo que han oído. Ayúdenme a leer. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pueblos, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Digo, amigo, a los pobres se les anuncia la buena
noticia. Yo quiero empezar al revés. Mira que hablamos de ciegos, de cojos, de leprosos, de sordos, de muertos y de pobres. Diga conmigo, ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres. 6 diferentes tipos de personas. Ahora, de pronto habrá personas aquí que no saben qué es leproso. Ciego todo el mundo sabe, sordo todo el mundo sabe, cojo todo el mundo sabe, pobre todo el mundo sabe, muerto todo el mundo sabe. Pero de pronto habrá alguien que dirá, bueno, ¿y leproso qué? Lepra era un tipo de enfermedad muy común en la época en que estaba Jesús. Era una enfermedad contagiosa por el contacto. De pronto que se tocaban los brazos y había una herida abierta con lepra. La otra persona, al tener un poro abierto, inmediatamente se contagiaba de esa lepra. Es decir, la piel se comía y se volvía blanca, quedaba toda blanca, eso era lepra. Muy diferente a lo que hoy se conoce como vitiligio. Eso es otra cosa muy diferente. Esta es una enfermedad cutánea que se comía la piel y la gente quedaba blanca, ¿sí? Porque la piel estaba comida. Entonces, en esa época no habían antibióticos ni nada que podía sanar eso. Entonces era una enfermedad que necesitaba una intervención divina. Diga conmigo, no había operación para las personas que habían perdido la vista. No había operaciones para los cojos. Es decir, generalmente la cojera es porque hay una pierna más corta que la otra. Entonces, hoy el que tiene va y se opera y le parten ciertos huesos, músculos y tendones y le añaden algo y la persona tal vez deja de cojear. Hoy la lepra pues se trabaja con antibióticos y sana. Los sordos, las personas con problemas auditivos, pues algunas tienen un aparatico acá. En la época de Jesús no podían utilizar. Los muertos, tanto en esa época como en esto, están muertos y solamente para resucitar se necesita a Dios. Amén. Y los pobres existían tanto en Colombia como en el tiempo de Jesús en Israel. Diga conmigo, y los pobres necesitaba que se le anunciase la buena noticia, es decir, que se le predicara el evangelio. Ya que vimos en orden cada uno de ellos, ahora quiero hacer unas preguntas. ¿Qué necesita el ciego? ¿Qué necesita el cojo? ¿Qué necesita el leproso? ¿Qué necesita el sordo? ¿Qué necesita el muerto? ¿Y qué necesita el pobre? Alguno dijo por ahí plata. No, ahí no dice plata. Vamos a leer bien. Ayúdenme a leer la partita. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Sí, el ciego necesita ver. El cojo necesita caminar. El sordo necesita escuchar. El leproso necesita ser sanado. El muerto necesita ser resucitado. Pero el pobre necesita que la palabra de Dios se le predique. ¿Por qué? Porque la pobreza no es una enfermedad. La pobreza no es un estado que no pueda cambiar. La pobreza es de naturaleza espiritual. Diga conmigo, espiritual. Porque si no fuera espiritual, no cambiara con la predicación de la palabra. Amén. Entonces, ¿uno a qué viene a la iglesia si es pobre? A que le cambie la situación financiera. Amén. ¿Uno a qué viene a la iglesia si está enfermo? A ser sanado. Si uno es cautivo, ¿a qué viene? A ser libre. Amén. Si uno viene en problemado, ¿a qué viene? A buscar solución a ese problema. Aquí es donde Dios me habla y me dice, yo me he venido hablando de una palabra profética, donde quiero hablarles de una puerta que se abre. Y les he venido diciendo lo que dice la palabra del Señor. Que Jesús dijo que el que toca, se le abre. Nadie que no toque, se le va a abrir. Amén. Dice que el que llama, se le contesta, ¿correcto? Amén. Eso dijo Jesús. Entonces, yo quiero preguntarte una cosa. Si a usted lo llaman y le dicen, voy para su casa más o menos en 2, 3 o 4 horas, ¿usted baja y abre la puerta enseguida? No, ¿verdad? Ya usted está avisado y está pendiente y deja por ahí el celular o está atento al timbre más o menos cuando ya vengan las
3 horas, ¿verdad? Y abre la puerta para que la persona que entre. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Entonces, Jesús era la puerta para que los ciegos vieran. Jesús era la puerta para que el cojo entrara y caminara. Jesús era la puerta para que el leproso entrara y fuera sanado. Jesús era la puerta para que el sordo entrara y fuera y escuchara. Jesús era la puerta para que el muerto entrara y resucitara. Amén. Pastor, pero ¿cómo va a entrar un muerto? Es que la Biblia me enseña que tenemos que entrar por esa puerta cuando estamos vivos. Porque cuando estamos muertos es demasiado, ¿qué? Tarde. Amén. Es a la puerta, que Jesús es la puerta de la salvación, de la resurrección para la vida eterna. Y la pobreza, Jesús es la puerta para entrar, y cuando entramos a Él dice que recibiremos pastos verdes, que se refiere a la palabra del Señor. Ojo a lo que les voy a explicar. Jesús dice que nosotros somos ovejas. Diga conmigo, somos ovejas. Hágale, ve al que está a tu lado. Ojo, somos ovejas. Y por lo general nosotros, ¿qué hacemos? En lugar de hacer ve, cuando una oveja dice ve, nos está quejando. ¿Aló? No se está quejando. Generalmente nosotros abrimos la boca, ¿para qué? Para quejarnos, para hablar mal, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que no puede salir por la misma boca agua dulce, o más bien por la misma boca no, por la misma fuente. Puede salir agua dulce o agua amarga. O sale la una o sale la otra. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con esto Jesús? Que por nuestra boca no pueden salir dos cosas. No puede salir Dios te bendiga y no puede salir queja. Amén. No puede salir hoy me va a ir bien y al ratico da que llueve, como que hoy el día va a estar difícil. Amén. Entonces, basado en esos principios, yo necesito la predicación para dejar de vivir en pobreza. Yo no necesito de un subsidio para dejar de vivir en la pobreza. Yo no necesito de alguien que me dé para dejar de estar en la pobreza. ¿Por qué? Porque si una persona pobre se le da, esa persona pobre igual al rato, al día, a las semanas, ya no va a tener y va a seguir siendo ¿qué? Pobre. Porque la pobreza es un estado mental, diga conmigo, mental y no del bolsillo. Dígale esto, el problema de la escasez está en tu mente. Dígale a alguien, el problema de la escasez está en tu mente. Por eso es que algunos los convencen por el lado de, es que te voy a ayudar. Pero entonces usted y yo necesitaríamos ayuda de por vida, amén. En cambio, Jesús tiene la solución de que cambiarnos nuestra manera de pensar a través de entrar por la puerta para dejar de vivir en esa escasez o en esa pobreza. Son dos cosas diferentes. Pobreza es cuando no alcanza ni para lo básico. Escasez es cuando a veces tengo y a veces no. Amén. Puedo ganar bien, pero a veces hay escasez para ciertas cosas. Pero el principio es el mismo. Entonces, ¿cuántos quieren salir de la escasez? Si hay algún ciego, ¿cuántos quieren ver? Pero si hay aquí alguna persona endeudada o pobre, ¿cuántos quieren salir de la deuda o de la pobreza? Entonces aquí empieza la palabra profética que Jesús me dijo. Lo primero que tienes que hacer es entrar por la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Así lo dice el Evangelio, yo soy la puerta de las ovejas. Dígale que está a tu lado, tú eres una oveja. Veamos qué dijo Jesús acerca de las ovejas. Dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Las ovejas escuchan la voz de quién? ¿Del político? ¿Del que lo va a ayudar? Escuchan mi voz y me siguen. Escúchame, ¿quién es considerado como una oveja para Dios? Aquellos que escuchamos la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. Esa voz que habla al corazón. Cuando yo les dije que el Señor me regaló esta palabra, no fue que yo escuché la voz de Dios desde el cielo que apareció con un parlante inmenso que dijo, Lucas capítulo 7, no. Yo sentí y se me vino a la mente en medio de lo dormido el pasaje. Entonces empezó a darme vueltas el pasaje. Un pasaje que yo conocía y empieza a darme vueltas y vueltas y vueltas. Y me levanto y lo primero que me acuerdo es del pasaje. Lastimosamente no lo anoté
Y me tocó todo el día para poderme acordar qué era lo que Dios me había dicho. Diga conmigo, los que escuchan la voz del Señor y lo siguen, son considerados ¿qué? Ovejas, porque Él dice yo soy la puerta de las ovejas, no dijo yo soy la puerta de las cabras. ¿Qué dijo Jesús acerca de las cabras? Dice, las cabritas brincan la baranda. Acuérdese que una oveja vive en un corral y cuando sale del corral es el pastor quien saca a la oveja del corral. ¿Y quién es el pastor de pastores según la Biblia, según Salmo 23? El Señor. Dice, el Señor es mi pastor, nada que. Yo creo que aquí, tanto nuevos como antiguos, podemos haber alguna vez escuchado ese salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si no me falta nada, me está hablando de que abundancia. Dentro de la abundancia también está la económica, abundancia de esto, abundancia de aquello, abundancia de paz, abundancia de amor. Si el Señor es mi pastor, porque si el Señor es mi pastor, entonces yo escucho la voz de mi pastor y lo sigo. Diga conmigo, y lo sigo. Alguien que diga, lo voy a seguir. Pero resulta que nosotros escuchamos la voz de Dios y nos hacemos los locos. Sabemos que Dios nos está hablando. Por ejemplo, yo creo que para mucha gente no sería extraño pensar, oye, ¿será que sí debería votar por cierto personaje que no está de acuerdo con las iglesias, con Dios, que está en contra de las iglesias, que está a favor del satanismo, a favor de todo lo que tiene que ver con brujería ancestral, que está a favor del aborto? Yo creo que a más de uno le llega el pensamiento, ¿sí? Pero sí debería, a mí me agrada a la persona, pero sí debería votar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Diga conmigo, como oveja, ignoro a Dios y no lo sigo. Y es por eso que Dios está hable y hable de diferentes maneras. Hoy en un tema, mañana en otro. ¿Aló? Hablándonos al corazón, y cuando menos creemos, ya Dios deja de hablarnos, porque sencillamente nos ha hablado tanto y nos considera que no somos ovejas sino cabritas, porque no escuchamos la voz de Él. Amén. La Biblia es el libro de la voz de Dios por excelencia. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, es porque la Biblia es la verdad. Él dice yo soy la palabra. Entonces lo que está diciendo Jesús metafóricamente es yo soy lo que está escrito ahí. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, ese soy yo. Ese es mi identidad, ese es mi carácter, eso es lo que yo pido y eso es lo que yo doy. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, yo quiero ser oveja del Señor, para que nada me falte. Entonces, empezó Dios a hablar ya entendimos el pasaje. Ahora vamos a la revelación de lo que Dios me decía. Hasta el momento no he dicho nada de revelación, solo lo que dice el pasaje, para entender el pasaje. Ya entendiendo el pasaje te digo, el Señor me decía, mira, con respecto a lo económico, porque hoy vamos a hablar netamente desde la parte económica. Me decía, desde lo económico, Germán, en tu iglesia hay mucha gente ciega. Diga conmigo, ciega. ¿Te acuerdas que fue lo primero? ¿Qué necesita el ciego? Escúchame, a veces estamos tan ciegos que tenemos un problema y no le vemos la solución. No sé si te ha pasado. Que cuando se lo cuentas a otra persona dices, pero te estás ahogando en un vaso con agua. Oye, haga esto. ¿Por qué la otra persona pudo resolverte y darte una idea de qué, cómo y cuándo resolver el problema? Y tú llevas dándole cabeza toda una semana, toda una noche y no has resuelto el problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto que nos pasa? ¿Por qué? Porque estamos ciegos, no podemos ver más allá de la nariz. ¿Ciegos de qué? Recuerde que cuando hablamos de una empresa, lo primero que hay que hacer de una empresa, cuando estamos constituyendo una empresa, es la visión. Diga conmigo, la visión. ¿Qué es la visión en una organización? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Para dónde voy yo como individuo? ¿Para dónde va la empresa? Diga conmigo, ¿para dónde voy? Generalmente nosotros
aunque creemos en Dios, no sabemos para dónde vamos. Diga conmigo, no sabemos para dónde vamos y menos en Dios. Amén. No tenemos una meta definida. Nosotros somos de los que nos levantamos y hacemos exactamente lo mismo todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos una meta diferente a la que hacemos. ¿Aló? Eso se llama visión. Diga conmigo, ceguera. Y decía, mi iglesia está ciega, a veces está estancada, metida en su problema. Muchas veces está metido en su escasez y no se da cuenta que yo soy el Dios de la oportunidad. Yo soy el Dios de las puertas abiertas. Yo soy el Dios que si claman, yo escucho y abro la puerta. Amén. Pero muchas veces están tan metidos en el problema que en lugar de ver la solución al problema, ven simplemente lo que sus ojos naturales les permiten que ver. ¿Qué es el problema? Diga conmigo, mis ojos naturales solo ven problemas. Mis ojos espirituales ven con fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. ¿Quién me ayuda a terminar? Lo que no se ve. ¿Correcto? Entonces, el que tiene visión, el que ha recuperado la pérdida de la visión, es una persona que vive por fe. Alguien que le diga al que está a tu lado, si tú no vives por fe, tú vives ciego espiritualmente hablando. Amén. Y cuando uno es ciego espiritualmente hablando, habrá pobreza. Diga conmigo, habrá escasez. ¿Por qué? Porque es que la pobreza, si no fuera espiritual, no tuviera una solución espiritual. Amén. Si la solución fuera dinero, ahí dijera, y al pobre se le dan tantos millones de pesos. Amén. Al ciego, la vista. Al sordo, que escuche. Al cojo, que camine. Al leproso, que sea sanado. Al muerto, que resucite. Y al pobre, bueno, un subsidio, dijera ahí. Pero resulta que dice, se le predica el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él ha venido a predicarnos el evangelio. ¿Para qué? Para hacernos personas nuevas. Amén. ¿Te acuerdas que Él decía, arrepentíos? Estamos hablando en español, porque Jesús nunca habló en español. La traducción en español dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Él, su palabra. Entonces le decía a la gente, arrepiéntete. Generalmente nosotros, a través de las malas enseñanzas, malinterpretamos lo que era arrepentirse. ¿Qué pensamos que es arrepentirse esto? Por mi culpa, y casi se sacan el pulmón algunos. ¿Sí? Arrepentirme, Señor, de lo que hice, de lo que... Resulta que la Biblia me dice que la palabra original que nosotros, o el que tradujo la Biblia de español puso como arrepentimiento, es la palabra griega metaneo. Diga conmigo, metaneo. Para podérsela explicar de una mejor forma, vamos un poquito al área de informática. Cuando a uno le dicen, vamos a formatear el disco, quiere decir que como ya el disco tiene problemas, como que algo está pasando, te dice, vamos a borrar todo de cero, o sea, lo vamos a hacer que funcione nuevo, que quede nuevo. Eso se llama en sistema formatear un disco, que empiece de cero, diga conmigo, de cero. Cuando Jesús nos dice metaneo, porque el reino de los cielos se ha acercado, significa que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo, cambiar nuestra manera. ¿Cómo vive el ciego? Generalmente el ciego, ¿a qué se dedica? Pues los ciegos generalmente se vuelven mendigos. Y en la Biblia estamos llenos de mendigos, como Bartimeo, uno de los que supimos el nombre, porque hay otros que no supimos cómo se llamaba. Dice que Bartimeo el ciego, como era ciego, se dedicó a mendigar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ceguera? Generalmente terminamos mendigando. La pobreza y la escasez nos lleva ¿a qué? A mendigar. ¿Qué es mendigar? Poner una cara así de... Yo conocí un pastor que tuvimos muy buena relación, pero resulta que cuando entendí lo que hacía, yo dije, no, yo no puedo permitir que él esté metido predicando en la congregación con ese ejemplo tan malo. ¿Qué hacía?
él llegaba, a él le gustaba visitar. Yo decía, oye, pero raro a alguien que le gusta estar metido en la casa de la gente. Pero lo hacía por puro interés. ¿Cómo así? Él llegaba con la Biblia, pero dentro de la Biblia ya había metido ciertas cosas. Por ejemplo, el recibo de pago de la moto, el recibo de la luz, pero nunca visitaba a algún hermano que viviera en escasez. Nunca. Yo le decía, oye, pero... Y yo se lo decía, pero molestando, porque cuando me hablaba, no, que fui a donde... Oye, pero... Fíjate, aquí en la iglesia con tanta gente, pero no va sino a la gente que tú conoces que tiene plata. Iba a donde una persona que era el dueño de una bomba. Iba a otro que tenía una pizzería por allá en el norte. O sea, yo dije, tú vives en el norte, tú vives aquí en Soledad, en la plaza, y pasaba metido allá en el norte, ¿sí? Pero después fue que entendí por qué. Porque una vez fui con él, ¿sí? Porque una persona de dueño de unas compraventas le pidió el favor, él me dijo, mira, que allá está eso, vamos a ayudar, acompáñame a orar. Bueno, me fui. Y cuando terminamos, él hace que se abre la Biblia y salen los recibos volando. Y se pone la mano en la cabeza y no he podido pagar el recibo de la moto, ya lleva 15 días vencido. Como las personas tenían dinero y acababa de orar, las personas decían, ¿cuánto te falta, pastor? Inmediatamente, por eso no iba a los de aquí, ¿sí? Sino a los que él conocía, porque él venía de una iglesia del norte. Entonces yo le decía, pero oye, ¿a ti qué te gusta visitar? Visita a los de acá. Y siempre hacía eso. Yo le decía, después fue que entendí que él lo que tenía era una ceguera espiritual, ¿sí? No tenía visión, porque él no podía, o sea, yo le decía, pero monta un negocio. Oye, yo te he visto a ti hablando, tú tienes una parla impresionante. Yo sé que tú venderías hasta un camello en el desierto. Yo sé que venderías hasta hielo en el Polo Norte. Pero entonces no tenía visión. Y la esposa también era buena para eso. La esposa también tenía una parla impresionante. Yo decía, oye, ustedes pueden montar un negocio. Y es más, yo te ayudo. Porque yo quería quitarle esa carga para que él se dedicara realmente a las cosas de Dios y no a estar pensando en este problema. Hoy que vengo con esta prédica, me acuerdo, esto pasó hace más de 25 años, la iglesia apenas tenía un año de fundada. Entonces, no, si tenía uno no fue 25 años, hace 19 años, 18 años. Entonces, ¿a cuánto le pasa lo que pasa a mí? Que uno piensa que voy por allá, pero es más cerca. Entonces, ¿qué pasa? Diga conmigo, falta de visión. ¿Quién nos puede dar visión? La visión se adquiere de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas que uno adquiere visión es viajando. Cuando usted viaja, usted adquiere visión. ¿Por qué? Porque ve cosas de otra ciudad que dice, oye, mira esto, me llama la atención, en mi ciudad no lo hay, voy a hacerlo. Eso es visión. Pero estas serían formas de tener visión secular. Cuando tú estudias, cuando tú haces un posgrado, cuando tú te rodeas con gente que tiene más conocimiento que tú tienes un negocito de perro caliente, pero la persona con que ahora estás andando tiene una cadena de restaurantes de comida rápida, ya es diferente. Entonces ahí tú coges visión. Pero hablando del Señor, de la manera que Dios te puede dar la visión, cuando uno habla de economía, ¿qué es lo primero que piensa la gente? En las deudas que tiene, en lo que no he podido comprar, en lo que no he podido pagar. Amén. Y ahí se la gasta uno todo el día pensando. ¿Sí? Imagínate ahora que llega a la casa, la mujer me va a recordar que yo no he pagado esto, que hay que comprar esto. ¿Amén o no amén? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se empieza a solucionar este problema? Pues con visión. ¿Quién me puede dar visión? El Señor. ¿Cómo? Pidiéndole a Él la visión. Porque si dice que los ciegos se les da la vista, yo tengo que reconocer y decirle, Señor, yo sé que estoy bastante cegatón. Yo creo que no veo nada en el área económica, porque pienso que es por aquí y cuando empiezo me va mal. Nos ha pasado, ¿verdad? Siempre emprendemos y por ahí no es. Dígale que está a tu lado, el problema no es de emprendimiento. El problema es que siempre cojo por donde no es.
El problema no es de flojera, el problema no es que quiero, el problema no es no me gusta trabajar, el problema es que a veces no sé por dónde irme. Amén. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Ahí donde me decía el Señor, si Él es la puerta, tocar en la puerta correcta. ¿Cómo toco en la puerta? A través de la oración. Es cuando llegamos ante el Señor y le decimos, mira Señor, yo reconozco que mi problema económico tiene que ver mucho con lo que el pastor está diciendo hoy, que tú le dijiste a él, la visión. En realidad, a veces no tengo claridad de lo que estoy haciendo. A veces hago las cosas por hacerlas, pero como no tengo clara la visión, pues no me esfuerzo. Mira, cuando hay visión, hay esfuerzo. Es muy diferente cuando usted, bueno, mira, una cosa es trabajar para que te paguen el 15 y el 30, y otra cosa es porque tú tienes la visión que si tú trabajas vas a poder comprar tu casa. Ahí las cosas cambian. Diga conmigo, las cosas cambian. Ahí hay visión. Pastor, pero es que me van a subir el sueldo porque tengo el anhelo de comprar casa propia. No, va a intervenir Dios. ¿Por qué? Porque resulta que Dios se mueve a través de la fe. Diga conmigo, de la fe. Ahí donde aparecen las oportunidades. Ahí donde aparecen puertas que se abren. Yo siempre le he dicho a la gente, para buscar empleo hay que tener empleo. Qué difícil buscar empleo cuando no tienes empleo y qué fácil encontrar empleo cuando hay empleo. Amén. Entonces, qué fácil usted conseguir nuevos clientes cuando usted está en la buena, es decir, está usted vendiendo, aparecen nuevos clientes. Cuando usted tiene, si usted es mecánico, taller lleno, aparecen nuevos clientes. Pero qué difícil encontrar nuevos clientes cuando está el local o el taller solo. Amén. Entonces hay que aprovechar esos momentos que se abren espacios, se abren oportunidades. Es ahí donde usted no tiene que renegar de la mucha bendición. Al contrario, tiene que decirle, gracias Dios por la bendición. Y ahí es donde tiene que aprovechar para que se abran oportunidades, para que se abran nuevas puertas y ventanas de oportunidad. Amén. Entonces, por lo general, nosotros carecemos de visión. Y al carecer de visión, nos parece más fácil si alguien nos colaborara. Y terminamos echándole la culpa. ¿A quién? A todos aquellos que tienen. Porque como yo no tengo, es que yo no tengo oportunidades. No, es que el asunto aquí no es de tener o no tener oportunidad. Aquí es de encontrar la puerta correcta. ¿Y cómo se llama la puerta correcta? Jesús. Si yo soy pobre, si yo vivo en escasez, el que vive en la riqueza, gloria a Dios. Pero el que vive en la pobreza y en la escasez sabe que por la palabra de Dios que hay una puerta que es Jesús. Esa puerta me trae bendición, me trae abundancia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos decía Dios? Voy a abrir puertas durante 4 meses a partir del 1 de junio. O sea, junio, julio, agosto, septiembre. Diga conmigo, puertas. Pero Dios no abre puertas que tú no toques. ¿Y qué es tocar? Orar. Amén. Si usted no está orando, por eso Dios no te abre puertas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas puertas se habrán quedado abiertas? Porque tú no tienes visión. Amén. Pasaste por ahí, ni te diste cuenta que estaba abierta. Amén. Eso es como un ladrón sin visión. Ve puertas abiertas y no se mete en la más difícil. Amén. Dígale que está a tu lado. La visión. Yo recuerdo cuando estudié la materia de administración en la universidad, que una de las cosas que se hizo mucho énfasis es en aprender a hacer visiones. Porque es que si la visión no dice claramente para dónde voy, entonces no me sirve. Diga conmigo, no me sirve. Y ahora que soy cristiano, ahora que vivo por fe, si yo no digo claramente para dónde voy, nunca voy a llegar. Amén. Hay un dicho popular que dice, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces hay que saber para dónde voy. Diga conmigo, hay que ver por la fe, la certeza de lo que se espera. Pastor, pero no lo veo. Por eso es a través de la fe. La fe es la otra vista, la vista espiritual. Es a través de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos aquí van a ser bendecidos en los próximos 4 meses? Amén. Segundo, ¿qué se habló después de los ciegos? ¿A quién le habló? ¿Los qué? Los cojos. Diga conmigo, cojos.
Generalmente la cojera, bueno, la cojera puede venir, pero cuando es de nacimiento, la cojera es producto de que un pie es más corto que el otro. Por una pierna, perdón, una pierna. Entonces, ¿qué se necesitaba en ese tiempo para que dejara uno de ser cojo? O que se encogiera una, pero yo no creo que nadie va a querer que se encoja, o se alargara la más corta, ¿cierto? Entonces mira qué milagro tan impresionante. Jesús entraba en escena, cogía las piernas y las ponía del mismo tamaño. ¿Me estás entendiendo qué fue el milagro que Jesús hacía? Delante de los discípulos de Juan, cogió las piernas de alguien, y las piernas eran así y las piernas quedaron así. Diga conmigo, wow. Lo mismo te está diciendo el Señor, eso es lo que voy a hacer contigo. Pastor, lo que pasa es que yo soy cojo. Mi pierna izquierda representa los ingresos y mi pierna derecha representa mis egresos. Y mi pierna derecha de los egresos es larga y la izquierda de los ingresos es cortica. ¿A alguien le pasa? ¿Hay algún cojo aquí? Amén. ¿Cierto? Usted no sabe ni cómo acomodarse para poder caminar. ¿Amén o no amén? Oye, qué cosa tan berraca, ¿cierto? ¿A cuánto le pasa? En el papel usted no es cojo. Usted saca cuentas y le alcanza. Pero en la práctica, amén. ¿Cierto? Entonces, diga conmigo, el cojo camina así. Porque una pierna más corta, algo como esto. ¿Qué necesito? Que mis ingresos, pero pastor, ¿cómo? Así como fue capaz de alargar la pierna de un cojo, así va a ser capaz de alargar sobrenaturalmente la economía de la iglesia por 4 meses. Dios va a cambiar eso en tu vida, amén. Pastor, es que mi cojera sí es económica, pero resulta que si al menos mi esposo colaborara, entre los dos íbamos parejo. O mi esposa iríamos parejo. O al menos mis hijos, porque ya son hijos que colaboraran, iríamos parejo. Entonces, ¿qué se necesita? Así el mismo Dios que estiró una pierna, va a ser el mismo Dios que va a estirar tu dinero. Amén. Va a estirar el dinero de manera sobrenatural. Diga conmigo, ese soy yo, eso me va a pasar a mí, yo lo creo. Pero primero tienes que haber recuperado la visión, amén, que es la fe. Si tú no tienes fe, por más que venga el mismo Jesús y coja la pierna de un cojo, la pierna no crece. ¿Por qué? Porque resulta que la persona no cree. ¿Qué nos enseña Jesús durante todos los milagros? Que tiene que creer. Alguien tiene que creer. Amén. Diga conmigo, ay, pero es que en mi casa la persona con la que yo vivo es más pesimista. ¿Se acuerda cuando llevaron al paralítico? Y dice que lo llevaron entre 4, cargado en una camilla. Y lo bajaron por el techo, quitaron una lámina. Bueno, en ese tiempo no había ternillo, no sé la lámina de qué era. Quitaron el techo porque la casa estaba tan llena que no podían llegar por la puerta donde estaba Jesús. Entonces decidieron abrir el techo aquí y bajar al paralítico donde estaba Jesús. Y Jesús dijo, wow, la fe de ustedes, los otros estaban allá arriba, la fe de ustedes sanó al paralítico. Paralítico, levántate y anda. No era la fe del paralítico. Yo no sé si usted anda con un paralítico que, mejor dicho, ni empujado anda en su casa. Pero la fe tuya va a hacer que ande, amén. ¿Aló? Mira que con solo alguien que tenga fe hace que camine la casa. ¿Aló? Tu casa tiene que caminar a través de la fe. Con alguien que tenga fe, Dios va a hacer el milagro en tu casa. Ya hablamos de los ciegos, ya hablamos de los cojos. ¿Cuál era la tercera? ¿Me ayudan? Se me desapareció. ¿Ese es el orden? Sí. Ah, sí, que ustedes están leyendo. Yo decía, José, se aprendieron todo. La lepra. Diga conmigo, lepra, enfermedad contagiosa de la piel. Vamos a hablar un poquito de la lepra en el entorno en que la Biblia lo vive. Dice que cuando una persona tenía lepra, era apartado de la casa, imagínate, sacado. Digamos, a él le daba lepra, tenía que irse de la casa.
Y dice que se iba a vivir a las afueras de la ciudad, no podía vivir ni siquiera en las terrazas de las casas, sino que tenía que vivir a las afueras. Diga conmigo, a las afueras. Y solamente podía reunirse con otros que estuvieran igual, es decir, que estuvieran leprosos. No podían acercarse a ninguna persona. Es más, cuando una persona descuidada dice que se acercaba a ellos, ellos tenían que gritar y decir, leproso, leproso. Ellos mismos gritaban para que la gente se alertara y no se acercara. Entonces imagínate esta vida, una vida donde te apartan, diga conmigo, te apartan y te tienes que apartar. Mire lo que el Señor me decía, muchas veces la gente en la iglesia se siente apartada. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay unos bendecidos y otros no. Pero no es porque Dios quiere a unos y a otros sí y a otros no, sino porque hay gente que tiene visión y otros que no tienen visión. Es decir, hay unos que tienen fe y otros que no tienen fe. Amén. Entonces, si Dios pudo sanar a los leprosos sin antibiótico, es decir, sin lo natural, hoy hay cosas naturales como antibióticos, cremas que te untas. Por eso ya la gente no dice, usa un granito, ya ese granito tú le echas algo y fuera. Nunca la gente va a tener todo el brazo blanco. De un puntico no pasa. Diga conmigo, la lepra me apartaba. Yo a veces veo a la gente, yo hablaba qué días con una persona y, bueno, qué días no, como te digo, es el problema mío del tiempo. En ese entonces no teníamos muchos meses de haber mi hija y yo ido a un partido de Colombia, aquí al Metropolitano. Creo que fue con Uruguay. Sí. Entonces, había una persona que dice, eso de ir a los estadios, no estaba hablando conmigo porque él no sabía que yo había ido. Eso de ir a los estadios, de ir a gastar plata a los estadios, eso me parece absurdo. La única pregunta que le dice, ¿usted le gusta el fútbol? A mí me encanta, pero yo no voy a ir a gastar plata al estadio, no solamente la boleta, sino que uno se va a comer una butifarra y la butifarra parece que fueran de oro, carísima. Empezó a hablar. Entonces yo decía, no es que él no le guste ir al estadio, ni le gustara, le fascinaría estar ahí. Es más, estaba con la camisa de Junior, para eso te digo todo. Entonces, ¿por qué no va al estadio? Porque se siente excluido. ¿Por qué se siente excluido? Tema monetario. Amén. Entonces, mira cómo el tema monetario nos excluye. ¿Aló? Amén. Mucha gente no va a los centros comerciales allá arriba porque se siente excluido. No entra a una tienda que es de renombre porque se siente que ahí le van a cobrar muy caro, es decir, se siente excluido, no entra. Y si entra, no pregunta, ni mira. Amén. Entonces, mira cómo nos sentimos excluidos por la parte económica. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Así como Él sanó al leproso, ¿cómo lo sanó? Fácil. Para Dios todo es fácil, amén. Recobró primero la visión, diga conmigo, primero la visión. No, perdón, primero tengo que reconocer mi estado de pobreza y de escasez. ¿Producto de qué? De mi ceguera espiritual. De no entender que Dios es la puerta, que Jesús es la puerta y que yo no escucho la voz de Dios, amén. Yo vivo por lo que yo creo y camino por donde yo creo y yo creo que es por ahí. Y siempre termino escuchando la voz de la mujer que dice, yo te lo dije, por ahí no era. Yo no sé a cuánto le fascina la voz melodiosa de una mujer cuando te dice, te lo dije. Pero no escuchamos la voz de Dios muchas veces a través de la mujer. Amén. Hay gente que se ríe, no sé por qué. Diga conmigo, nos sentimos excluidos. Pero el Dios que sanó de lepra también nos va a sanar a nosotros de nuestro problema económico. ¿Cómo? De manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Dios creó todo. Amén. Y colocó a Adán y Eva en un huerto grandísimo, en un huerto donde todo lo había, donde estaba todo, donde habían todo tipo de animales, todo tipo de árboles, porque Dios cuando nos coloca y caminamos con Él, Dios nos coloca en lugares de abundancia. Amén.
Mírale la cara a alguien y dile, ¿cómo está tu fe? De acuerdo al grado de tu fe está la aceptación de esta palabra, porque esta palabra es para un grado de fe alto. Amén. Porque inmediatamente tu fe, ¿a dónde se va? A un análisis matemático. Saca la calculadora y dice, no, yo no califico para esa prédica. Más de uno ya sacó la calculadora y empezó a sumar y a restar y dijo, yo no califico para esa calculadora. Están hablando de plata y cuando hablan de plata yo me cierro. ¿Sabe que yo entendí que cuando hablan de dinero y uno no tiene, uno se cierra? ¿Cuándo lo vine a entender? Cuando a mí me dijeron que yo tenía resistencia a la insulina. Y yo dije, ¿eso qué es y cómo se come? Entonces me explicaron que resistencia a la insulina es cuando una persona por mucho tiempo come demasiadas cosas con azúcar, pero no quiere decir que la azúcar blanca, que todo tipo de azúcar, es decir, la que viene en la fruta, la que viene en el jugo, la que viene en la gaseosa, la que viene en el Red Bull, la que viene en el Vive 100, la que vive en el Speed Mat, ¿sí? La que viene en todas partes, ¿cierto? Y resulta que cuando las células del cuerpo aparece ese montón de azúcar y ya ellos absorbieron lo que necesitaban. No, ya no más, cierren la célula. Y cierran la célula por completo y toda el azúcar queda por fuera. Es decir, en el torrente sanguíneo, en la sangre. Por eso se dice azúcar en sangre. Porque la célula dice, ya no aguanto más, ya cierren las puertas, no quiero más azúcar. Cuando nosotros tenemos problemas de escasez y nos hablan de un compromiso más, de un pago más, de un billete más, nos cerramos. Diga conmigo, nos cerramos. Parecemos la célula con la insulina. Resistencia a la insulina. Resistencia a cualquier cosa que tenga que ver con pagar, comprar. Amén. ¿Cierto? ¿A cuánto le pasa? No, usted solo. ¿Y eso por qué pasa? Porque no tenemos la mirada puesta en el pastor. Si tuviéramos puesta la mirada en Jesús, que es el Señor, el pastor, dice que escuchamos la voz del Señor que hoy nos está diciendo, yo soy la puerta, yo puedo sanar al leproso, tal vez estás excluido económicamente por falta de dinero, no te voy a dar dinero porque el darte dinero es, y si sigues así en esa condición, mañana no tienes, en una semana se te acaba, voy a cambiarte tu forma de pensar para que puedas administrar el dinero y vivir en abundancia. Ahora aquí caemos en otro punto. Diga conmigo, administrar el dinero. Generalmente tenemos una diferencia con las personas ricas. Cuando uno empieza a estudiar un poquito del tema, se da cuenta, y en redes sociales me llegan muchos reels de eso. Le llega $1.000.000 a una persona de estrato 1, 2 y 3. ¿En qué piensa? ¿A quién le pago primero? ¿O qué compro? Le llegan $100 millones a una persona de estratos 5 y 6. ¿Qué piensa? ¿Qué invierto para ganar dinero? ¿Amén? Entonces ahí está nuestra falla, en un problema administrativo. La Biblia todo lo habla en torno a ¿qué? A la mayordomía, que era la forma básica de administración en ese entonces. Tanto así que Jesús lo que quiere es que nosotros seamos mayordomos de Él, porque Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Quién es el dueño según la Biblia del oro y la plata? El banco. No, Jesús. Y si Jesús es el dueño, entonces ¿qué tengo que hacer? Portarme bien con el dueño. Amén. Si usted necesita un banco, usted necesita plata y va a un banco, ¿qué necesita? Portarse bien de acuerdo a lo que dice el banco. ¿Qué es portarse bien de acuerdo a lo que dice un banco? Haber pagado otros créditos bien, no estar reportado, tener un empleo con una entrada fija, tener extracto. ¿Amén? ¿Y qué es portarse bien con el Señor? Diezmar, ofrendar, orar, ayunar, congregarse, apartarse del pecado. ¿Amén? Entonces queremos muchas veces vivir nuestra vida a nuestro antojo, pero le reclamamos a Dios por nuestra escasez, le reclamamos a Dios por nuestra pobreza, siendo que Dios nos está diciendo hoy, yo puedo darte visión, yo puedo, así como le alargué la pierna al cojo, puedo alargarte tus ingresos a ti, amén. Así como vine y sané al leproso de una manera sobrenatural, así puedo sanar tu economía.
prepárate para que en estos 4 meses una deuda que te tiene agobiada desaparezca de manera sobrenatural. Amén. Muchos les ha pasado esto y ¿sabe qué hacen? No creen. Y van a averiguar. No, pero es que yo debo, revise bien, y revisan, hace auditoría y por allá encuentran, sí. No sabemos cómo esa cuenta pasó para los que Dios había mandado un ángel allá que te arreglara el... Pero tu bendita incredulidad, dile al que está a tu lado, tu bendita incredulidad. Bueno, sigamos en orden. A ver, ¿por dónde vamos? Los sordos, diga conmigo, los sordos. Diga, límpiese el oído. Los sordos, aquellos que no escuchan la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo hoy? Dios está siendo específico, amén. Pero a veces como que no escuchamos, no, eso no es conmigo. Levánteme la mano aquí las mujeres que tienen algún caballero en casa que se hace el sordo cuando hablan de temas económicos. ¿Tú tienes uno? Por acá mi esposa también tiene otro. ¿Tú tienes alguno? ¿Sí? Lila, ¿tú tienes alguno? Los caballeros nos volvemos sordos cuando nos hablan del tema económico, cuando sentimos que ya nos han hablado mucho. Aceptamos el primero que nos hablen. Pero ya que nos hablen el 14, el 13, ¿aló? Amén. Entonces, nos volvemos sordos. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice Dios? Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy el que bendigo. Pero Él nos habla de diezmar. ¿Y qué hacemos nosotros? Sordos, no, yo no escuché. Nos habla de ofrenda. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo eso no lo escucho, Nos habla de milagros. Amén. Dios va a sanar al enfermo. Amén. Bueno, es tiempo de recoger diezmos de ofrenda. ¿De qué? ¿De qué? Como decía por ahí don Ramón, ¿habrá algún voluntario hoy que vaya a traer diezmos de ofrenda? ¿Habrá algún voluntario? Chavito, ¿tú? No, yo no he escuchado nada. ¿Aló? Diga al que está a tu lado, nos volvemos sordos con las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando yo me arrepiento de decirle, Señor, perdóname por mi pecado. Pecado no solamente es esas cosas que tú dices son mal. Pecado es todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, ¿cómo dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, ¿cómo te quiere tener Dios a ti? Bien, que tú te sientas agradable y te sientas en un ambiente perfecto. Amén. Pero como nos volvemos sordos a su palabra, ¿qué nos pasa? Todo lo contrario. Entonces, tenemos que pedirle al Señor perdón por ese pecado. ¿Cuántos conocen a alguien? Disimule al menos para que no decir que es usted o que no soy yo. ¿Conoce a alguien que tenga problemas de sordera espiritual? ¿Alguien conoce a alguien? Levante la mano para disimular que no es usted. Bueno, listo. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra economía. Levantar, resucitar ¿a qué? A los muertos. ¿Cuántos tienen una economía muerta? No, pastor, yo definitivamente con tanta deuda que tengo, yo quiero levantarme, pero es imposible. ¿Sabe una cosa? Si Dios levantó un muerto, no es imposible levantarte de ese estado económico que tienes. Amén. Pastores, ¿qué? Mira, ahora me acordé de un reel. Llega un señor a Gases del Caribe, a Brilla, a pagar. Y lo recibe el de la caja y le dice, bueno, señor, como por buscarle conversación. ¿Y usted qué compró? Una cuna. Ay, usted es el abuelo del bebé. No, yo soy el bebé. Imagínate, esos créditos no acaban nunca. Entonces yo quiero hablarle a personas que estén así, que tienen crédito, que dicen, Dios mío, esto acá no se va a acabar. Es que a todos nos alcanzaron la plata y no debiéramos.
Mira lo que te digo, a todos nos alcanzara la plata que nos ingresa si no debiéramos. El problema de coger a nuestro es por las deudas. Amén. Quítale la cota del arriendo, la cota de la casa, quítale el valor del agua y la luz. Al contrario, te vuelves cojo de la otra pierna. Ahora son más ingresos que gastos, más ingresos que egresos. Dios nos dice una palabra muy linda para la iglesia, para aquellas personas que lo crean. Yo voy a quitar esa ceguera espiritual, voy a darles fe, voy a quitarles la sordera, van a escuchar mi palabra, la van a interiorizar, la van a creer, porque yo soy el Dios que puedo hacer que las piernas se estiren, también puedo hacer que se estiren los ingresos. Yo soy el Dios que puedo quitar enfermedades, así también puedo quitar deudas de las que tú tienes, amén. Puedo cambiar tu economía porque voy a hacer algo tremendo en estos 4 meses. Dele un aplauso a Dios si lo cree. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Vamos a terminar cantando Yo quiero menguar. ¿Qué es menguar? Cuando usted tiene problemas económicos, usted se agarra los pelos, usted se da contra la pared, usted grita, usted le da mal genio. ¿Cuántos dicen amén? Usted pone una cara así de 38 largo para que nadie le diga nada, nadie le diga nada, menos sus hijos y su esposa. ¿Cierto? Entonces, vamos a menguar para que crezca Él. Es decir, vamos a estar más prestos. No por el hecho de no escuchar que debemos esto, se desapareció la deuda. Te lo voy a decir por experiencia. Hay gente que cree que si no escucha lo que el médico dice, está sano. No, yo estoy bien porque como no he ido al médico, estoy bien. No es que el milagro va a ocurrir cuando usted vaya al médico, cuando le muestre los resultados o tal vez después del patatús. Ahí están los milagros. Los milagros suceden cuando usted reconoce lo que debe, cuando usted reconoce su estado financiero, cuando usted reconoce su ceguera y su cojera espiritual. Amén. Amén. Así. Bounds.